El dilema para ambos es simple y profundo. Permitir que el amor regrese cuando el miedo ya ha construido muros. Una cena inesperada se convierte en un encuentro de almas, entre una mujer que había olvidado cómo soñar y otra que, incluso rodeada de lujo, solo quería ser elegida por alguien que viera más allá del brillo. La velada comenzó como un torpe intento de distraerse. Marina había elegido un pequeño restaurante, de esos que parecen haber conservado el aroma de cada conversación que han tenido. Simplemente quería comer sola, quizás brindando discretamente por haber sobrevivido a su propia tristeza. No esperaba que, en la mesa de al lado, alguien la observara con la calma de quien reconoce algo perdido hace mucho tiempo. Sofía tampoco había planeado estar allí. Estaba cansada de reuniones, de vinos caros que ya no le importaban, de gente que la trataba como una inversión. Pero cuando vio a Marina hojeando un libro mientras esperaba su comida, sintió un cambio en su interior. Un viejo recuerdo de lo que es sentir curiosidad genuina por alguien. La coincidencia comenzó con un intercambio de copas por error. El camarero se confundió, y Marina terminó probando el vino reservado para la mesa de Sofía. Se disculpó riendo, y Sofía respondió con una mirada divertida, de esas que invitan a seguir conversando. Ahí nació la primera risa compartida, leve como el sonido de una copa al tocar otra. Intrigada, Sofía preguntó el nombre de la bebida que Marina había pedido. Solo agua con gas y limón. Hoy solo quiero algo que no prometa nada, dijo, medio en broma, medio cansada, y esa frase quedó en el aire, como una nota que se resiste a apagarse. La conversación continuó sin prisas. Hablaron de vino, de libros, y de cómo la gente confunde la soledad con la libertad. Sofía se sorprendió al percibir una sinceridad que hacía tiempo que no oía en nadie. Marina, sin darse cuenta, desmanteló sus defensas con gestos sencillos. Una sonrisa sincera, una pregunta sincera. El símbolo de la noche fue la servilleta, donde Marina había garabateado sin pensar un verso de Cecilia Meireles. Sofía guardaba el papel como si fuera un mapa. Aún no lo sabía, pero sería la servilleta la que le recordaría, semanas después, lo que había comenzado esa noche. Cuando el restaurante empezó a vaciarse, Sofía se ofreció a llevarla. Marina dudó, pero aceptó. La clase de decisión que toma el corazón antes de que la razón pregunte por qué. En el coche, el silencio no era incómodo, estaba lleno de posibilidades. La radio sonaba una vieja canción de Natalia Lafourcade, mezclada con la llovizna que empezaba a caer. Marina, inconsciente, tarareaba las estrofas. Sofía conducía despacio, como si deseara que el viaje no terminara nunca. En la entrada del edificio, se despidieron con una sonrisa demasiado larga para ser meramente cortés. «Gracias por la cena», dijo Marina, aunque solo había pagado su cuenta. «Gracias por hacerme creer de nuevo», respondió Sofía, con un tono que casi se perdía entre el sonido de la fina lluvia que caía por la ventana. En los días siguientes, Marina intentó restarle importancia al encuentro como algo pasajero, pero cada vez que doblaba la servilleta de papel olvidada en su bolso, sentía que algo despertaba, como si el destino le hubiera dejado una nota disfrazada de coincidencia. Sofía, a su vez, empezó a frecuentar el mismo restaurante, sola, los jueves, siempre pidiendo agua con gas y limón. Era su forma silenciosa de esperar. El camarero, cómplice involuntario, sonreía con sorna cada vez que veía repetirse el ritual. Sabía que allí había una historia, de esas que empiezan pequeñas y crecen lentamente, como una flor que florece en el asfalto. Una tarde, Marina regresó. Fingió sorpresa al verla. Sofía no pudo disimular su alegría, y el camarero, sin mediar palabra, trajo 2 vasos de agua con limón. Riendo, Sofía dijo que nunca más podría beber vino sin pensar en aquella noche. Marina respondió que nunca más podría escribir sin recordar el sonido de su voz. Era simple y aterrador a la vez, darse cuenta de que algo tan breve ya había dejado huella. En el fondo, ambos sabían que este reencuentro era una segunda oportunidad. Simplemente aún no sabían qué era. Volvió la lluvia, como si toda la ciudad la recordara con ellos. Sofía echó su abrigo sobre los hombros de Marina, un gesto antiguo, pero lleno de una ternura renovada. «¿Crees en las casualidades?», preguntó Sofía. Marina respondió que creía en los encuentros, y así fue como todo empezó de nuevo, con una pregunta que sonaba a promesa. Sofía miró la servilleta que Marina tenía doblada en el bolsillo, y sin preguntar, se la metió en el bolsillo del abrigo. «Ahora es nuestra», dijo, y en ese instante, el papel se convirtió en un símbolo,
un talismán y un futuro. La cena, que se suponía que sería solo una distracción, se convirtió en el punto cero de una historia que ambos fingieron no empezar. Pero sus corazones ya lo sabían, y cuando Sofía la vio cruzar la calle y doblar la esquina, se dio cuenta de que estaba perdida, o tal vez, finalmente encontrada. La ciudad dormía mojada por la lluvia, y la servilleta, guardada en el bolsillo de Sofía, parecía latir como un secreto viviente. En el fondo, ambos sabían que este era el primero de muchos. ¿Qué hubiera pasado si? Marina siempre creyó en los finales limpios, hasta que se dio cuenta de que algunos amores terminan dejando las puertas entreabiertas. Su matrimonio había terminado en silencio, no por falta de amor, sino por cansancio excesivo. Era el tipo de historia que se disuelve sin luchar, como una vela que se apaga sola cuando el aire se vuelve demasiado pesado. Desde entonces, había estado coleccionando comienzos que no se atrevía a continuar. Sofía, en cambio, nunca había empezado de verdad. Desde pequeña, había aprendido a ser la mujer a la que todos admiraban, pero nadie conocía de verdad. El imperio vinícola de su familia le había dado estatus, pero también soledad. Amaba el sonido de la cosecha y el aroma de las uvas, pero odiaba que la trataran como una marca, no como una mujer con miedo, sueños y anhelos. Fue en el contraste entre estas dos soledades que el vínculo comenzó a forjarse. Marina buscaba refugio de la ausencia, y Sofía, de la superficie. Ninguna sabía cómo sanar lo que dolía, pero ambas sentían que, al mirarse, algo dolía menos. Marina recordaba las mañanas en las que se despertaba sola y miraba por la ventana empañada, preguntándose cuándo había dejado de ser la prioridad de alguien. Sofía, por su parte, recordaba las fiestas abarrotadas donde sonreía a todos, pero sentía un vacío tan denso que el champán le sabía amargo. La servilleta, ahora guardada en el cajón de Sofía, se había convertido en un pequeño altar. A veces la abría solo para oler la pintura, como si intentara revivir un recuerdo a través del tacto. Marina hacía lo mismo con el perfume que perduraba en el abrigo prestado. Ambas estaban atrapadas en el momento que, sin saberlo, las liberaría. También había miedo, ese miedo que no se nombra, pero que vive en las grietas de las decisiones. Marina temía creer demasiado. Sofía temía creer en alguien. Y sin embargo, cada mensaje intercambiado parecía abrir un poco más las ventanas cerradas en su interior. Sofía empezó a escribir notitas y a dejarlas en los libros que sabía que le gustaban a Marina. Una de ellas decía: «Hay amores que no llegan con prisa, sino con precisión». Marina fingió no darse cuenta de cuánto había esperado esas palabras. Una tarde, decidieron verse afuera del restaurante. El escenario era el jardín de la bodega, vasto, verde y con olor a tierra mojada. Marina, al ver la inmensidad del lugar, se sintió pequeña y a la vez libre. Sofía, viéndola caminar entre las viñas, comprendió que el lujo nunca le había regalado tanta belleza como ese simple momento. Hablaron de su infancia. Marina le contó de su abuela, que leía poemas en el porche, y de cómo aprendió que el amor empieza con una mirada atenta. Sofía le contó de su padre, que nunca la dejó cometer un error, y de cómo aprendió que el amor a veces se disfraza de exigencia. Las confesiones continuaron, entre risas y silencio. Marina se dio cuenta de que Sofía ocultaba más dolor del que dejaba traslucir. Había en ella un elegante cansancio, el que solo poseen quienes se han despedido de muchas cosas. Sofía, a su vez, vio en Marina una fuerza disfrazada de timidez, y quedó fascinada. Pero el pasado tiene la cruel costumbre de llamar a la puerta justo cuando el corazón empieza a abrir sus ventanas. El exmarido de Marina reapareció, pidiendo disculpas. Trajo flores y disculpas. Dijo que el tiempo le había hecho comprender. Y ella, sin darse cuenta, se debatía entre la comodidad familiar y el riesgo de lo nuevo. Sofía notó la creciente distancia en los mensajes, las respuestas cortas, la vacilación en la mirada de Marina. Intentó fingir que no le dolía, pero el viejo miedo al abandono volvió a aparecer, como la lluvia que insiste en volver por las grietas del techo. Marina se sentía culpable. No quería hacerle daño a Sofía ni a sí misma. Pero en su interior aún había una pregunta sin respuesta. ¿Era posible empezar de nuevo sin cerrar la puerta al pasado? Mientras tanto, Sofía observaba la llegada de la cosecha. Las uvas maduras colgaban de las ramas como recuerdos a punto de caer. Todo en la bodega parecía hablar de tiempo, espera y transformación. Pensó en Marina,
y en cómo algunas personas son como vinos excepcionales. Necesitan paciencia para revelar su verdadero sabor. Impulsivamente, Sofía envió una carta. Dentro, la servilleta, ahora con un nuevo verso escrito debajo del anterior. No quiero apresurarte. Solo quiero que sepas que sigo aquí. Marina la leyó y lloró. No de tristeza, sino de reconocimiento. Pero el miedo seguía susurrando. ¿Y si es demasiado tarde? Marina guardó la carta en su mesita de noche y miró al techo, escuchando la lluvia caer. Sofía, al otro lado de la frontera, hizo lo mismo, con una copa de vino intacta a su lado. En el fondo, ambos sabían que el amor, cuando es verdadero, no requiere urgencia, solo valentía. Pero la valentía es precisamente lo más difícil de encontrar cuando ya te han roto el corazón una vez. Era una mañana gris cuando Marina decidió regresar a la bodega. Tomó el primer vuelo. En su bolso llevaba la carta, la servilleta y un miedo hermoso, de esos que solo se sienten cuando algo realmente importa. Y cuando Sofía la vio bajar del auto, con el pelo revuelto por el viento y la mirada firme, comprendió. Algunas historias necesitan alejarse para volver a reconocerse. La lluvia empezaba a parar, y el sol, tímidamente, apareció entre los huecos de las nubes, como si la vida misma quisiera presenciar el reencuentro. La servilleta volvería a sus manos, pero antes de eso, el destino aún guardaba un silencio por romper. Su reencuentro tuvo lugar entre el aroma a tierra mojada y uvas maduras. Marina caminaba lentamente por el pasillo bordeado de parras, y Sofía la esperaba en la terraza de la casa principal, donde el viento hacía bailar las cortinas como suaves fantasmas. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo pareció detenerse, como si las semanas de silencio hubieran sido solo una pausa entre dos respiraciones. Sofía fue la primera en hablar. Su voz era tranquila, pero con un temblor oculto. Pensé que no volverías. Marina respondió con una sonrisa casi triste. Tampoco pensé que tendría el coraje. Ambas rieron, sabiendo que solo quienes tienen miedo comprenden la profundidad del coraje que se necesita para quedarse. Entraron en la casa, y el sonido de la lluvia que cesaba pareció bendecir el momento. Marina observó las paredes cubiertas de fotografías antiguas, los vasos rayados y los libros en español y portugués amontonados en la estantería. Sofía explicó que estaba aprendiendo a combinar idiomas, sabores y sentimientos. Todo lo que antes había mantenido separado. Sofía sirvió café, no vino. «Hoy quiero estar sobria para escucharte», dijo. Y ese simple gesto hizo que Marina sintiera que algo profundo se estaba sanando allí. Se sentaron una frente a la otra, y el silencio entre ellas era denso, pero no hostil. Era el tipo de silencio que precede a la verdad. Marina sacó la servilleta y la carta de su bolso. Las dejó sobre la mesa. «La guardé, aunque intentaba olvidarte». Sofía pasó lentamente los dedos por el papel. «Yo también lo intenté, Marina, pero hay cosas que el tiempo no borra, solo traduce». Lo que siguió fue una conversación que parecía más una confesión. Marina habló de su miedo a entregarse de nuevo, de las veces que confundió amor con dependencia, y de cómo había aprendido a ser autosuficiente, pero ahora no sabía qué hacer con el espacio que el amor de Sofía había abierto en ella. Sofía dijo que siempre creyó que nadie la apoyaría por sí misma, sino por lo que representaba. «Pero me miraste sin sorpresa, Marina, y eso me desarmó». Se le quebró la voz al pronunciar la última palabra, y Marina le tomó la mano. Por un instante, ya no hubo dudas ni certezas, solo dos mujeres intentando reconocerse entre sus cicatrices. El viento sopló y la servilleta se movió sobre la mesa como para recordarnos. Aquí fue donde todo empezó. Marina se levantó y caminó hacia la ventana. El cielo tenía tonos dorados y lilas, y una nube solitaria cruzaba el horizonte. «¿Sabes qué es extraño?», dijo. «Creo que tuve que perderme por completo para encontrarte». Sofía respondió con suavidad. «Y tuve que perder el control para dejarme amar». El momento siguiente estuvo lleno de aliento y silencio. No hubo promesa formal, solo una mirada que decía más que cualquier juramento. Marina se acercó, y Sofía apoyó la frente contra la suya. Fue un gesto sencillo, pero lleno de rendición. «¿Y si no funciona?», preguntó Marina. Sofía sonrió. «Entonces habrá sido cierto, y con eso basta». Las horas siguientes se fundieron con la luz del atardecer. Caminaron por los viñedos, hablando del futuro sin intentar definirlo. Sofía les mostró el pequeño taller donde hacía etiquetas artesanales,
Marina dijo que quería escribir sobre ese lugar, pero sin revelar nombres, solo sentimientos. En cada palabra pronunciada había una elección: confiar, quedarse, no huir. Y, sobre todo, creer que el amor puede ser un refugio, no una prisión. Cuando el sol se puso por completo, guardaron silencio. Sofía abrió una botella especial, pero brindaron con agua con gas y limón, el mismo gesto de su primera cena. Fue simbólico, un nuevo comienzo sin excesos. ¿Sabes qué es lo que más me asusta?, preguntó Sofía. La calma que siento cuando estoy contigo. Marina rió. Quizás porque la paz también es intensidad. Solo se aprende. Más tarde, cuando Marina fue a despedirse, el cielo amenazó con lluvia otra vez. Sofía la acompañó hasta el coche, pero ninguna de las dos quería despedirse. ¿Puedo quedarme un rato más?, preguntó Marina. Puedes quedarte todo el tiempo que te dé el corazón, respondió Sofía. Volvieron a entrar en la casa, ahora iluminada por velas. Ya no necesitaban palabras. Lo que existía entre ellos era el tipo de silencio que sana, el que no surge de la ausencia, sino de la presencia completa. Afuera, la lluvia volvía a caer, suavemente, como si el universo supiera que algo se estaba reconciliando allí, y en el cristal, las gotas reflejaban dos rostros cercanos, diferentes pero iguales en el asombro de reconocerse. La servilleta yacía sobre la mesa, mojada por una salpicadura que la transformó en otra cosa, un testimonio de lo que sucede cuando alguien finalmente decide quedarse. Y así lo entendieron Marina y Sofía. La verdadera elección no era amar, sino dejarse amar. Los días siguientes fueron lentos, serenos, casi sagrados. Marina se encontró quedándose en la bodega más tiempo del previsto, y Sofía, que siempre había vivido de acuerdo con las citas, empezó a olvidarse del reloj. El tiempo, allí, tenía un ritmo diferente, el ritmo de quien aprende a respirar de nuevo. La lluvia, un símbolo que los había acompañado desde su primer encuentro, regresó varias veces, pero ahora traía paz. Se reían del ruido del tejado, preparaban café juntos y escuchaban la música que conectaba sus mundos, desde Adriana Calcañoto hasta Natalia Lafourcade. El idioma ya no importaba. El amor había aprendido a traducir. Marina empezó a escribir. Se sentó bajo las vides con su portátil en el regazo y dejó que las palabras fluyeran como el viento entre las hojas. No era una novela sobre ellas, sino una historia de valentía y nuevos comienzos. Sofía la observaba desde lejos y vio en ese gesto el mismo resplandor de quien descubre una nueva etapa del alma. Sofía también cambió. Dejó de viajar tanto y empezó a cuidar más de la bodega con sus propias manos. Aprendió de Marina a apreciar la sencillez, el café de filtro, la mesa con flores del jardín, el placer de contemplar la puesta de sol sin prisas. Era como si cada gesto dijera: elijo estar aquí. Pero no todo fue fácil. Aún persistía el miedo, ese viejo compañero de ambas. Sofía temía que Marina se fuera. Marina temía no estar lista para quedarse. Surgieron dudas, pero ahora se encontraron con el diálogo, no con la huida. Aprendieron que amar también significa saber quedarse cuando el otro calla. Una tarde, durante una tormenta, se fue la luz. Se quedaron juntas junto a la ventana, observando los relámpagos atravesar el cielo. Es hermoso y aterrador, igual que nosotras, dijo Marina. Sofía rió y respondió: pero también es real, igual que nosotras. Y fue allí donde se besaron por primera vez, un beso silencioso que parecía contener todas las palabras que no se habían dicho. La servilleta, casi rota de tanto doblarla y desdoblarla, estaba enmarcada. Colgaba en la pared de la oficina de Sofía, junto a una foto de las dos, riendo bajo la lluvia. Era un recordatorio de que incluso los frágiles pueden echar raíces. Cuando Marina terminó su libro, lo dedicó sin mencionar nombres, a quien me enseñó que el amor no necesita prometer eternidad, solo presencia. Sofía lloró al leerlo y comprendió que, de alguna manera, ambos habían encontrado un hogar en el otro. La presentación del libro tuvo lugar en un pequeño café de la ciudad. Sofía se sentó discretamente al fondo. Cuando Marina la vio, sus miradas se cruzaron como la primera noche, sin previo aviso, pero con un profundo reconocimiento. Fue un círculo que se cerraba. Después del evento, caminaron juntas por la calle mojada, como si el mundo entero volviera a estar limpio. ¿Te acuerdas de la primera lluvia?, preguntó Sofía. Sí, respondió Marina.
Ese día solo quería cenar, y me fui con una historia. Ambos rieron, y la risa resonó como música por la ciudad iluminada. Era un sonido nuevo, el sonido de alguien que ha aprendido a empezar de nuevo. Con el paso de los meses, su amor maduró, sin espectáculo, sin urgencia. Era cotidiano, tierno, hecho de notas, risas y un silencio reconfortante. Lo que antes era miedo, se convirtió en rutina. Lo que era distancia, en hogar. La servilleta permaneció allí, en la pared. Un símbolo, sí, pero también un recordatorio. El amor nace de las pequeñas distracciones. Una cena, un error, una copa mal colocada. Y, cuando es genuino, transforma la casualidad en destino. Una mañana, Marina despertó antes del amanecer y vio a Sofía durmiendo a su lado. Le tocó la cara con suavidad y pensó, solo pedí algo simple, que alguien se quedara. Y por primera vez en años, se sintió exactamente donde debía estar. Afuera, la lluvia volvió a empezar, suave, prometiendo nuevos comienzos. Y dentro de ellos, el amor, por fin, no dolía, simplemente existía. Dicen que el amor verdadero no necesita hacer ruido, simplemente se instala, como la luz que entra por una ventana sin pedir permiso. Así fue para Marina y Sofía. El tiempo les ha enseñado que el destino no se trata de quién llega primero, sino de quién decide quedarse hasta que pase la tormenta. La servilleta, ahora amarillenta, sigue colgada, no como recuerdo, sino como testimonio. Y si alguien pregunta qué significa, Sofía responde con una sonrisa. Fue allí donde aprendí que incluso una simple cena puede cambiar una vida entera. Y cuando llueve, ambos se quedan parados junto a la ventana. Marina sostiene la taza. Sofía apoya la cara en su hombro, y el sonido del agua al caer parece decir lo que ya no hace falta decir. El amor, cuando es real, siempre vuelve y siempre se queda. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre Ellos y camina con nosotros. Cada historia es un recordatorio de que el amor siempre encuentra un camino.